Libro Azul capítulo 1. El sueño y la marca. Todo comienza cuando los dioses dejan de hablar, pero aún más, cuando uno de ellos empieza a soñar. Inscripción olvidada. Vía Láctea, el sueño de Itzel. Itzel, de 17 años, se despertó sobresaltada. Su cuerpo temblaba, cubierto de sudor. La selva, normalmente bulliciosa, estaba en completo silencio. Demasiado silencio. Soñó con una serpiente alada gigante. Sus ojos eran como soles, su cuerpo estaba hecho de plumas y fuego, y descendía desde el cielo hacia una pirámide antigua. Cuando la serpiente tocaba la tierra, todo ardía, y entonces la miraba directamente. A ella. Itzel, gritó su abuela desde fuera de la choza. Ya es hora de ir al río. Pero Itzel no podía moverse. En su brazo, donde no había nada la noche anterior, ahora brillaba una espiral. No estaba tatuada. Estaba quemada. Ciclón, la espiral del destino. Mientras caminaba hacia el río, cubriendo su brazo, Itzel notaba cómo la marca latía al ritmo de su corazón. Los ancianos del pueblo hablaban de señales, de dioses que elegían intérpretes entre los humanos. Pero esas eran historias, ¿no? En la orilla, Tizoc la esperaba, su mejor amigo. ¿Dormiste bien?, preguntó. Itzel dudó, pero dijo: soñé con Kukulcán. Tizoc palideció. No vuelvas a decir ese nombre. Es una deidad antigua. Los sueños con él traen cambios y muerte. Ella bajó la vista. Ya es tarde para eso. Fuego, el anciano Nahual. Esa noche, Itzel fue al borde del pueblo, al santuario del Nahual, el anciano sabio que hablaba con los espíritus. Él ya la esperaba, como si supiera que vendría. Tienes la espiral, dijo, sin siquiera verla. Los sueños no mienten. Kukulcán ha despertado. Itzel sintió frío en los huesos. ¿Qué quiere de mí? El Nahual encendió una antorcha con una llama azul que no consumía madera. No es lo que quiere, es lo que necesita. Eres la llave. El mundo olvidó al dios, y él ha regresado para recordárselo. Luna creciente menguante. Fin del capítulo 1. Esa noche, mientras Itzel dormía otra vez, oyó una voz en su mente. Ven a mí, donde el tiempo se curva, donde la piedra aún respira. Y en su sueño, las estrellas formaban una espiral que ardía. Libro Naranja capítulo 2. El guardián del viento. Algunos guardianes no tienen rostro, solo presencia, y cuando respiran, los árboles se inclinan. Crónica de los primeros elegidos. Viento que sopla, la profecía olvidada. Itzel no volvió a dormir en paz. Desde el sueño con Kukulcán, cada noche era una danza de visiones. Una pirámide cubierta de sangre, un cielo dividido en espiral, una voz que no hablaba, pero resonaba en su pecho. Fue entonces cuando su abuela, con voz temblorosa, le confesó: cuando naciste, un jaguar se acercó a la casa y no te tocó. El Nahual dijo que eras de ellos, de los que caminan entre mundos. Itzel no comprendía del todo, pero sabía que ya no había regreso. Hoja de árbol flotando en el aire, el viento cambia. Esa mañana, el viento soplaba al revés. Las hojas no caían, subían. Los pájaros no cantaban, se escondían. Tizoc llegó corriendo. Itzel, en la cueva del eco, apareció algo. Una piedra, con tu marca. Fueron juntos. Dentro de la cueva, el aire era espeso. En el centro, flotaba una piedra negra. Sobre ella, el mismo símbolo espiral de su brazo brillaba débilmente. Y entonces, una ráfaga los golpeó como un rugido. Un ser surgió del viento. No tenía cuerpo. Era una forma hecha de hojas, polvo y susurros. El guardián del viento. Silueta de cabeza parlante, el despertar del guardián. El ser no hablaba con voz, sino con memoria. Las paredes de la cueva se iluminaron, mostrando escenas antiguas. Sacrificios, ceremonias, danzas con fuego y plumas, la pirámide viva de Chichén Itzá. Y luego,
La visión de Kukulcán, bajando del cielo, siendo encerrado por los mismos que lo adoraban. Los hombres se olvidaron de los pactos. Tú eres el eco de lo prometido. Itzel cayó de rodillas. Tizoc la sostuvo. ¿Qué quiere de ti? Que lo despierte, que vaya al templo. Y el guardián asintió, sin moverse. La piedra negra se quebró y reveló una pequeña esfera de obsidiana. El primer artefacto sagrado. Amanecer sobre las montañas partida. Esa noche, el nahual la bendijo con polvo de maíz y humo de copal. Tu camino está escrito en espiral. Pero recuerda, no todas las vueltas te traen al mismo lugar. Itzel y Tizoc partieron al amanecer. Cruzaron el río sagrado, pasaron por el árbol hueco del trueno, y entraron en la selva profunda. La espiral en su brazo los guiaba, y el viento ya no les hablaba con temor. Les hablaba con respeto. Vía Láctea. Fin del capítulo 2. Mientras desaparecían entre los árboles, el nahual murmuró solo: Kukulcán, ya oyó tu nombre. Y en lo alto, entre nubes que giraban como remolinos, un ojo invisible se abrió, solo por un instante. Libro Verde capítulo 3. Camino al templo. Algunas puertas no se abren. Solo esperan a quien aún recuerda que existen. El códice del nahual. Niebla el umbral del bosque sombrío. Itzel y Tizoc llegaron al borde del bosque sombrío, donde incluso los pájaros guardaban silencio. La luna se escondía tras nubes pesadas, y los árboles parecían moverse, aunque no había viento. ¿Seguro que es aquí?, preguntó Tizoc, con voz baja. Los que entran, no siempre regresan. Itzel observó la marca en su brazo. Ardía suavemente. No puedo volver. Ya no. Él me ha llamado. Y dio el primer paso. Al entrar, el bosque respiró. Perenne sombra, el bosque vivo. Los árboles no eran solo árboles. Sus raíces formaban espirales, sus hojas susurraban nombres. El tiempo dejó de tener sentido. Un minuto podía ser una hora, o un día. De pronto, una estatua de piedra con forma de jaguar apareció entre la maleza. Sus ojos lloraban un líquido negro. Tizoc se acercó, pero Itzel lo detuvo. Nos están observando. Entonces, un sonido atravesó la espesura. Una melodía, fluida como un río, triste como el crepúsculo. Una flauta que no se veía, pero que marcaba el camino. Kukulcán los guiaba. Serpiente. Primera prueba, el lago de la serpiente. Al salir del bosque, se encontraron con un lago cubierto de niebla. En el centro, una gigantesca cabeza de serpiente tallada en piedra emergía del agua. Sus ojos vacíos los observaban. La espiral en el brazo de Itzel brilló intensamente. Ella dio un paso hacia el agua. Tizoc intentó detenerla. No, es una trampa. Pero el agua, en lugar de hundirla, se volvió sólida bajo sus pies. Ella caminó hacia la cabeza de la serpiente, donde encontró una piedra pequeña, tallada con el mismo símbolo que llevaba en su piel. Apenas la tocó, el lago se partió en dos, revelando un sendero de piedra que descendía hacia el interior de la tierra. Solo los que veían con el alma podían encontrar el camino. Edificio clásico, la llegada a Chichén Itzá. Después de días de caminata, la niebla se disipó y ante ellos se alzó una visión imposible. Chichén Itzá, no en ruinas, sino viva. Sus escaleras intactas, sus muros de oro y obsidiana brillando con luz antigua. El templo de Kukulcán los esperaba. Tizoc, con los ojos abiertos de par en par, murmuró: ¿cómo puede seguir así, después de siglos? La espiral de Itzel centelleó, porque nunca estuvo dormido, solo oculto. El cielo rugió. 3 estrellas se alinearon. Una luz en forma de serpiente descendió desde la cima del templo, bajando por las escaleras con movimiento ondulante. Y una voz, no humana, dijo: quien entra, debe dejar atrás su nombre. Tizoc dio un paso atrás. Esa voz no es humana, susurró Itzel. Es de los que estaban antes que nosotros. La puerta del templo se abrió. Ciclón final del capítulo 3.
el corazón del templo. Adentro, el silencio era absoluto, hasta que llegaron a la cámara central. En el centro flotaba una esfera de piedra, girando en el aire, con una energía en espiral girando en su interior. Cuando Itzel se acercó, su brazo brilló como nunca antes. La esfera respondió. El suelo tembló, y las paredes del templo se encendieron con palabras antiguas. La elegida ha llegado. El que duerme, comienza a respirar. Tizoc retrocedió con temor. Itzel sonrió. Él está despertando. Y en ese instante, un suspiro recorrió el templo. El aliento de Kukulcán. Sagrado, inmenso, irreal. Libro cerrado capítulo 4. Purificación de fuego. Algunos rezan a los dioses. Otros los despiertan desde dentro. Inscripción antigua. Fuego el corazón del templo. La esfera flotaba en el aire como si respirara. Tizoc cayó de rodillas, sus ojos se cerraron, sus labios murmuraban palabras olvidadas. El templo vibraba. Itzel se acercó a la esfera. Su brazo brillaba tanto que parecía fuego líquido. El símbolo en su piel giraba, lento pero imparable. La voz volvió. Desde todas partes. Desde dentro. Te he esperado, Itzel. Durante ciclos y eras. Te he sentido soñar. El tiempo se quebró. Vía Láctea entre mundos, el aliento del dios. Cuando Itzel parpadeó, ya no estaba en el templo. Estaba en un lugar sin cielo ni tierra. Un plano suspendido en luz. Y frente a ella, Kukulcán, una serpiente alada inmensa, hecha de estrellas y plumas, de viento y fuego. Sus ojos no eran ojos, eran portales. Y hablaban directamente a su alma. He sido dormido, temido, traicionado. Ahora me llamas. ¿Vendrás a mí o me negarás? Itzel sintió todo el peso de la historia sobre sus hombros. Si despierto, el mundo arde. Si duermo, el mundo olvida. Elige, hija del eco. Báscula la elección. Itzel recordó los cuentos de su abuela. Las visiones del Nahual. El miedo en los ojos de Tizoc. La belleza del mundo. Su fragilidad. Si al despertar traes fuego, entonces no es tu momento. Y con una lágrima ardiente, levantó la mano y dijo: regresa al sueño, pero deja la memoria. La serpiente rugió, no con furia, sino con respeto, y lentamente, se deshizo en luz. Una espiral de fuego que giró una vez más, y desapareció. Destellos la calma tras el viento. La esfera cayó al suelo. La espiral en su brazo se apagó, pero no desapareció. Itzel respiró. Tizoc abrió los ojos. La cámara dejó de temblar. El templo permanecía, pero la presencia se había ido. ¿Lo hiciste?, preguntó él. ¿Lo detuviste? Ella no respondió de inmediato. Solo miró el cielo, donde una estrella nueva brillaba. Lo recordé. Y eso es suficiente, por ahora. Amanecer el nuevo amanecer. Al bajar del templo, la selva los recibió con canto de aves. El viento ya no temía. Susurraba nombres. Itzel sabía que nada sería igual. Y sin embargo, todo seguía allí. Ella no era diosa, ni salvadora. Solo una voz que escuchó. Y eligió. Ciclón epílogo. Los dioses no siempre rugen. A veces, solo esperan que alguien escuche. Y así, la historia de Itzel se convirtió en eco, en leyenda, en espiral, que quizás, un día, vuelva a girar.